La sala del Consejo de Guerra apestaba a metano y arrogancia. 16 especies, todas convencidas de que eran dueñas de la galaxia. Todos sentados alrededor de una mesa que había sido testigo de 1000 negociaciones y 0 concesiones. El comandante VL del dominio Corfax dejó que sus mandíbulas secundarias chasquearan con satisfacción. La pantalla holográfica mostraba su mapa de conquista. 3/4 partes del espacio conocido resplandecían en un carmesí victorioso. Hermosa, absoluta, imparable. La cuestión, anunció la alta árbitra Yelix, cuya forma translúcida resplandecía con lo que entre los velados se consideraba autosuficiencia, no es si nos expandiremos. La pregunta es, ¿quién nos detendrá? La risa resonó en la sala. Graves guturales provenían de los guerreros Halcón Brent. Agudos chirridos resonaban en los insectos. Ese extraño burbujeo que hacían los delincuentes acuáticos cuando algo les hacía gracia. Brel se unió a la risa porque, sinceramente, era divertidísimo. 14 sistemas habían caído solo en la última rotación. Los grupos de resistencia recurrían a tácticas de guerrilla y a la esperanza, que básicamente era otra forma de decir que no les quedaba nada más que rezar. La Unión Terrana, murmuró alguien desde el fondo. Probablemente que Jix, el pequeño y nervioso Parbón, que llevaba un registro detallado de cada especie que aniquilaban. Han enviado 3 solicitudes diplomáticas. Peticiones diplomáticas. Yelix alargó las palabras como diciendo, tenían sabor a algo podrido. ¡Qué adorables! ¿Qué quiere esta Unión Terrana? ¿Rendirse preventivamente? ¿Ahorrarnos el trabajo de bombardear sus mundos? VL abrió el archivo en su pantalla personal. Los humanos, mamíferos bípedos de un planeta al que llamaban Tierra, situado en un brazo anodino de un sector galáctico anodino. Especie uniplanetaria, sin colonias dignas de mención. Una población de 11.000 millones, que sonaba impresionante hasta que recordabas que solo los Corfax sumaban 43.000 millones en 8 mundos. Quieren, continuó Kejix, con la voz cada vez más baja. Una evaluación de las hostilidades en las zonas de amortiguamiento. Afirman que hemos estado atacando rutas marítimas neutrales. Hemos estado atacando rutas marítimas neutrales, dijo el general Traxen, sin molestarse en ocultar su diversión. El enorme reptil se reclinó en su trono flotante. Ese es precisamente el objetivo de la conquista. Tomas lo que no es tuyo hasta que todo sea tuyo. Alguien le explicó a Kejix cómo funciona la guerra. Más risas. La piel de Kejix se sonrojó con ese peculiar tono púrpura que denotaba vergüenza, y Vlad para él. Casi. Pero el pequeño burócrata debería haber sabido que no era buena idea plantear peticiones diplomáticas en un consejo de guerra. Ignóralos, declaró Elix. Continúen las operaciones según lo planeado. Si estos humanos se quejan de nuevo, quizá los adelantemos en la agenda. Que vean lo que les pasa a las especies que nos hacen perder el tiempo con papeleo. La reunión se convirtió en discusiones tácticas, argumentos sobre qué sector atacar a continuación, la planificación militar habitual de gestionar una misión multiespecie. El imperio de la especie se basaba en la violencia y la intimidación. VL estaba examinando las rutas de suministro cuando sonó la alarma. No la alarma de combate, sino la de brecha perimetral. La estación se encontraba en el espacio profundo, elegida específicamente porque nada podía acercarse sin ser detectado a 17 minutos luz. La red defensiva podía vaporizar un crucero de batalla a 12 minutos luz. A 6 minutos luz, incluso una nave furtiva activaría los sensores como una supernova en un funeral. Algo había llegado a 0 minutos luz. Algo estaba aquí. Informe. Yelix espetó, su brillo parpadeando entre colores que indicaban una profunda molestia. Las manos del oficial táctico temblaban. Una fragata de una sola nave. Diseño terrano. Una pausa que duró un segundo de más. Está atracada. Es lo que atracó. Puerto 73. No sé cómo no estaba allí. Y entonces, lo estaba. VL sintió que sus instintos de combate se activaban. Esa vieja y familiar descarga de adrenalina que lo había mantenido con vida durante 6 grandes campañas. En el ejército Corfax, no se sobrevivía ignorando lo imposible. Lo imposible solía acabar contigo. Cierren el puerto, ordenó Traxen. Desplieguen equipos de seguridad. Protocolos de combate completos. Ya está cerrado. El oficial táctico dijo que la intrusa había cortado la barrera. Está en la estación. Es una humana armada.
El oficial levantó la vista de su consola y VL nunca había visto esa expresión en el rostro de un Corfax. Tardó un momento en reconocerla. Miedo. Miedo puro e inconfundible. Viene hacia acá. El Consejo de Guerra se puso en marcha. 16 especies, todas depredadoras, todas veteranas, todas buscando armas o escudos o pidiendo refuerzos. Beryl sacó su rifle de plasma de la funda magnética y comprobó la carga. Carga completa. Bien. Se movió para cubrir la entrada principal junto con una docena de hombres. La puerta era de titanio sólido y comprimido, de 1 metro de espesor, recubierta con las firmas genéticas de los miembros del Consejo. Solo se necesitaba una carga explosiva o un cortador de plasma para atravesarla. Se abrió. Simplemente se abrió como si alguien hubiera pulsado cortésmente el botón de entrada, lo cual era imposible porque el botón estaba de su lado y, además, se necesitaba una firma genética y, por supuesto, entender qué demonios estaba pasando. La humana entró. Era pequeña. Ese fue el primer pensamiento de Re. Quizás 1,65 m, de complexión delgada, vestida con lo que parecían uniformes militares estándar en negro mate. Sin armadura, sin casco, solo ropa, botas y seguridad en sí misma. Cabello oscuro recogido en una coleta sencilla, un rostro que podría haber sido bonito si no fuera por su absoluta calma y la sangre. Tanta sangre en esas botas, aún húmeda, aún goteando. Tras ella, el pasillo era una galería de muertos. La iluminación parpadeaba donde los disparos habían dañado los circuitos. Marcas de quemaduras decoraban las paredes con patrones artísticos de violencia. Ella lo había hecho. Esta pequeña humana se había abierto paso entre sus guardias de élite como si nada. Eran plantas ornamentales. Hola. Conversacional. El traductor captó un tono casi alegre. Soy la capitana Elena Cass. La Unión Terrana me envió para dar seguimiento a nuestras solicitudes diplomáticas. Ya saben, las 3 que han estado ignorando. Silencio. El tipo de silencio que se produce cuando los depredadores se dan cuenta de repente de que podrían ser presas. Yelix reaccionó primero. Hay que reconocerlo. El alto árbitro no había sobrevivido a 2 siglos de política para comprender. Han asesinado a mis guardias. Han violado territorio soberano. Han cometido actos de guerra. Sí. Elena que sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Lo curioso de los actos de guerra es que los han estado cometiendo durante 6 meses seguidos. 57 naves mercantes destruidas. 14.000 civiles muertos. 3 mundos coloniales reducidos a polvo radiactivo. ¿Y saben qué es lo que realmente me molestó? Que se reían de ello. ¿Estaban escuchando? Chilló Keyix. Por supuesto que estaba escuchando. Hemos tenido vigilancia en esta estación desde que la construyeron. Dio 3 pasos al frente. Varias armas la seguían, pero nadie disparó. Algo en su forma de moverse sugería que las balas serían un inconveniente, no una fatalidad. ¿Preguntaste quién te detendría? ¡Qué adorable! Me encanta ver a los niños descubrir que ya no son los más grandes del parque. Traxen rugió y cargó. 136 kilos de músculo, furia y reflejos de combate genéticamente mejorados se movían a una velocidad vertiginosa. Cubrió la distancia en menos de 2 segundos, con las garras extendidas y las mandíbulas abiertas para arrancarle la cabeza de un mordisco. Elena no esquivó. Se metió dentro de su guardia, una mano agarrándole la muñeca y la otra impactando contra su codo en una dirección en la que los codos no deberían doblarse. El crujido resonó como un disparo. Traxen gritó. Un sonido que VL jamás había oído del general, agudo, agonizante y fugazmente vivo. La rodilla del humano se alzó, le golpeó la garganta y le aplastó la tráquea. Cayó, ahogándose, arañándose el cuello. Ella lo pasó por encima sin mirar. ¿Alguien? ¿Algo más? Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. Ver se encontró incapaz de apartar la mirada. Sus ojos eran marrones, un marrón muy común. Deberían haber sido cálidos. En cambio, eran fríos como el espacio, vacíos como el vacío, con toda la crueldad de un agujero negro. No. Bien. Hablemos como seres civilizados. El rifle de V apuntaba al centro de su torso. Su dedo descansaba sobre el gatillo. Había logrado bajas confirmadas a 800 metros. Este objetivo estaba a 4,5 metros y permanecía inmóvil. Debería haber sido fácil. No podía apretar el gatillo. Algo primitivo.
Algo que la evolución le había grabado a fuego en el cerebro durante millones de años, siendo presa antes de que su especie ascendiera a la cima de la cadena alimenticia, le gritaba que bajo ninguna circunstancia apretara el gatillo, porque si lo hacía, si realmente intentaba matar a esta humana, ella se lo tomaría como algo personal. Y por la mirada en esos fríos ojos marrones, personal significaba que todos en esta habitación morirían gritando. La unión terrana, continuó Elena, con voz aún agradable, aún conversacional, solicita formalmente que el dominio Corfax y sus aliados cesan inmediatamente todas las operaciones militares en espacio neutral. Nada de negociaciones, nada de concesiones, nada de tácticas sutiles donde fingen estar de acuerdo para luego seguir haciendo lo que les da la gana. Simplemente paren. ¿O qué? Alcanzó a preguntar Yelix, aunque su brillo se había apagado. «O regreso». Elena volvió a sonreír. «Tienen 14 especies aquí, ¿verdad? Unos miles de naves, quizá 40.000 millones de soldados en total en todos sus territorios. ¡Qué gracioso! La Tierra tiene 11.000 millones de humanos. ¿Quieren saber cuántos de nosotros hacemos lo que yo hago?» Nadie respondió. Nadie quería saberlo. 2 millones. Eso es el 0,02% de nuestra población. El cuerpo de respuesta terrano. Somos quienes nos encargamos de los problemas que no se pueden solucionar con diplomacia. Hizo una pausa. Piensen en eso. Atacaron nuestros barcos. Se rieron de matar civiles. Preguntaron, ¿quién los detendría? Así que aquí estoy, una sola persona. Imaginen 2 millones como yo. 2 millones de humanos así. Pesadillas andantes con trajes de piel. Todos capaces de destrozar atravesando guardias de élite como si fueran papel mojado. 2 millones de pares de esos ojos fríos y vacíos. 2 millones de voces hablando en tonos agradables sobre asesinatos. No podía. Su imaginación rechazaba el concepto por imposible, por demasiado horripilante para procesarlo. «Estás fanfarroneando», parloteó uno de los comandantes SCR. «Ninguna especie mantiene ese tipo de ejército. Solo el costo. Nosotros no los mantenemos. Los cultivamos». La expresión de Elena no cambió, pero algo en su postura sugería una oscura diversión. «La Tierra es un mundo mortal, chicos y chicas. Todo allí intenta matar a todo lo demás. Evolucionamos para sobrevivir en condiciones que convertirían a la mayoría de vuestras especies en sopa de proteínas. Luego nos volvimos inteligentes, construimos una civilización y pasamos 10.000 años ideando nuevas y creativas formas de matarnos entre nosotros. Somos realmente muy buenos en eso». Caminó hacia la pantalla holográfica, estudió el mapa de conquista, deslizó un dedo sobre los territorios rojos brillantes, dejando un rastro de oscuridad donde tocaba. ¿Crees que esto es impresionante? Controlábamos más territorio que esto cuando todavía usábamos barcos de madera y pólvora. Hemos practicado el genocidio desde antes de que vuestra especie más antigua descubriera el fuego. Lo único que nos ha impedido conquistar la galaxia es que decidimos que no queríamos. Queríamos ser mejores, civilizados, pacíficos. Elena se giró y la temperatura en la habitación pareció descender. «Pero habéis herido a nuestra gente. Matado a nuestros civiles. Nos habéis hecho reconsiderar nuestra postura sobre la violencia. Así que, enhorabuena. Habéis captado nuestra atención. Esto es un acto de terrorismo», dijo Yelix. Pero su voz tembló. «El Consejo de Mundos Alineados lo hará». «El Consejo», rió Elena, rió de verdad. Un sonido brillante y genuino que, de alguna manera, era más aterrador que cualquier otra cosa que hubiera hecho. «El Consejo lleva 50 años rogándonos que nos unamos. Siempre decíamos que no porque no queríamos involucrarnos en la política galáctica. ¿Adivinad qué nos ha hecho cambiar de opinión?» Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo pulsó 2 veces. La pantalla holográfica cambió, mostrando algo nuevo. Imágenes de hacía 2 días. Una colonia humana, un pequeño asentamiento, tal vez. 1000 personas, acurrucadas en un hermoso mundo con 2 lunas. Entonces comenzó el bombardeo. Ataques orbitales, sistemáticos y exhaustivos, convirtiendo hogares en cráteres, personas en cenizas. La grabación duró 37 segundos. Al terminar, el silencio fue absoluto. «Esa era Nueva Pekín», dijo Elena en voz baja. «Una estación de investigación. Xenobotánicos, en su mayoría. Estudiaban la flora local, intentaban desarrollar nuevos medicamentos.
347 civiles, 82 niños menores de 10 años. El tono agradable había desaparecido por completo. Su voz era monótona. Muerta. Sus naves hicieron eso ayer. VL sintió un escalofrío en el estómago. No lo sabía. La mayoría de ellos no lo sabía. Los militares gestionaron los ataques, redactaron informes que decían cosas como instalación enemiga neutralizada y daños colaterales aceptables. Nadie mencionó a los niños. Nadie mencionó que la instalación enemiga fuera una estación de investigación. Así que, esto es lo que sucederá a continuación. La voz de Elena seguía monótona, vacía. Tienen 72 horas para retirar todas las naves, todos los soldados, todas las ondas del espacio neutral. Abandonen los sistemas fronterizos. Solas. Dejad de atacar objetivos civiles. Haced esto. Olvidamos que esto pasó. ¿No? Hizo una pausa. ¿De verdad que no queréis saber qué pasa si no lo hacéis? ¿Y si nos negamos? Preguntó Yelix, aunque parecía saber ya la respuesta. Entonces me voy a casa, presento mi informe y recomiendo una intervención militar total. 2 millones de operadores del Cuerpo de Respuesta respaldados por todo el poder de la Flota de Defensa de la Unión Terrana. Elena volvió hacia la puerta, pasando por encima del cuerpo inerte de Traxen sin mirar. Tenemos 6.000 naves de guerra en servicio activo. Son las que mantenemos para defensa. Si nos movilizamos para la guerra, podemos desplegar 60.000 en un mes. Todas ellas rudimentadas por la especie a la que acabáis de declarar la guerra. La especie que inventó el concepto de destrucción mutua asegurada porque la destrucción normal no era lo suficientemente aterradora. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. 72 horas después, esto deja de ser mi problema y se convierte en vuestro evento de extinción. La puerta se cerró tras ella. Automáticamente. Los seguros se activaron con golpes sordos que sonaron como clavos en un ataúd. Durante un largo rato, nadie se movió. Nadie habló. Mátenla antes de que llegue a su nave. Alerta máxima de seguridad. Sellen el hangar. Ventilen la atmósfera. No. VL se sorprendió a sí mismo al hablar. Su voz sonaba extraña, distante. La oyeron. Esa es una. Si la matamos, enviarán más. Tiene razón. El brillo de Yelix se había estabilizado un poco, aunque todavía parecía conmocionada. Necesitamos verificar sus afirmaciones. Si de verdad hay 2 millones como ella, las hay. La voz del oficial táctico era débil. He estado realizando escaneos mientras hablaba. La base de datos militar terrana era accesible. Querían que accediéramos a ella. Todo lo que dijo coincide. El cuerpo de respuesta existe. Un programa de entrenamiento de 2,3 millones de operadores activos con una tasa de mortalidad del 87%. Y esos son solo los que lo superan. El rifle de V se sentía pesado, inútil. Lo bajó lentamente. ¿Para qué los entrenan? No lo dice. Los archivos son clasificados, pero existen métricas de rendimiento. El oficial tragó saliva con dificultad. Respuesta promedio. Operador principal en el campo. 43. Bajas confirmadas antes de la primera herida. Duración estándar del despliegue. 16 horas de operaciones de combate continuas sin descanso. Perfil psicológico calificado como estable. Todos estables. Enviaron a alguien capaz de sembrar el terror en una base militar de alta seguridad, amenazar un consejo de guerra y salir con vida. Y sus psicólogos consideraban ese comportamiento estable. ¿Cómo serían los inestables? El comandante Bell observó la pantalla holográfica de los territorios rojos que, 10 minutos antes, parecían tan triunfantes. Ahora se veían distintos. Entornos vulnerables, plagados de objetivos, lugares donde pequeños humanos de mirada fría y botas ensangrentadas podían aparecer sin previo aviso y convertir imperios en cementerios. Tenemos que votar, se oyó decir. Retirarnos o luchar. Esas son nuestras opciones. Somos el dominio Corax. Trax sonrió desde el suelo. Sigue vivo de alguna manera. Aún desafiante. No nos rendimos ante las amenazas. No negociamos con terroristas. Morimos. La voz de Elena se escuchó por el intercomunicador de la estación, alegre de nuevo, casi amistosa. Lo siento. No pude evitar escuchar la conversación. La seguridad de la estación es adorable. Por cierto, ya estoy en vuestros sistemas. Solo quería mencionar que mi nave tiene un sistema de fijación pasiva sobre el núcleo de tu reactor.
Si no me conecto cada 6 horas, se activa automáticamente. Tienes unos 17 segundos para tomar una decisión. Retírate o hago volar esta estación en plasma. Tú decides. Pero hazlo rápido. Hoy tengo 4 paradas más. La cuenta atrás aparecía en todas las pantallas. Números holográficos en un rojo humano brillante. 16, 15, 14 nos retiramos, dijo Yelix con voz sueca. Enviar el pedido. Todas las naves, todos los territorios, retirada inmediata a sus sistemas de origen. 10-9-8 Las órdenes se difundieron por toda la estación, por toda la flota, por 16 especies y 1000 naves. La mayor fuerza militar que la galaxia había visto en 3 siglos comenzó a retirarse. No porque fueran derrotados, no porque no pudieran ganar, sino porque una humana había entrado en su consejo de guerra con sangre en las botas y les había mostrado exactamente a qué sabía el miedo. 3-2-1 Gracias. La voz de Elena seguía siendo alegre. Un placer hacer negocios con usted. Oh, y caballeros, damas, y diversas otras configuraciones de seres sensibles. Si alguien piensa en romper este acuerdo, recuerden que solo conocieron a uno de nosotros, y yo estaba siendo cortés. La línea se cortó. VL se encontraba en la cámara del Consejo de Guerra, rodeado por las mentes militares más brillantes de 16 especies. Todos ellos armados, todos ellos entrenados, todos ellos absolutamente aterrorizados por un solo humano que ya había abandonado la estación. Habían preguntado quién los detendría. Ella había contestado. Y lo verdaderamente espantoso, lo que mantendría a Ver despierta durante años, era la certeza de que cada palabra que había dicho era cierta. Esto era una muestra de cortesía por su parte. Él realmente no quería ver cómo eran los humanos cuando eran groseros. La capitana Elena, que se estaba sentada en el asiento del piloto de su fragata, el RAS Elena Peas, viendo cómo la estación Corfax se empequeñecía en la pantalla trasera. Su café se había enfriado, pero aún así se lo bebió. Mamá también decía que la violencia era el último refugio de los incompetentes, pero mamá nunca había visto lo que un bombardeo orbital le hacía a una estación de investigación llena de botánicos y sus hijos. A veces, el último refugio era el único que quedaba. Control, Akiri P7. Misión cumplida. Están retrocediendo. Desplegó la pantalla táctica y observó cómo los puntos rojos se dispersaban como cucarachas cuando se encendieron las luces. Precioso, de verdad. Tasa de cumplimiento estimada, 96%. El otro 4% va a ser problemático. Entendido, Segador 7. La voz del comandante Marcus Webb resonó en la calma, cálida y de aprobación. Les inculcaste el verdadero temor a la tierra. ¿Cómo se lo tomó Traxen? No lo hizo. Le aplastó la tráquea. Elena terminó el café e hizo una mueca. Probablemente sobrevivirá, suponiendo que sus médicos sean competentes. En cualquier caso, no es mi problema. Fría, profesional. Dio inicio a la secuencia previa al vuelo, sintiendo como la nave cobraba vida a su alrededor. El Susurro era un buen barco. Pequeña, rápida y equipada con suficiente tecnología de sigilo para hacerla prácticamente invisible hasta que ella quisiera ser vista. ¿Qué sigue? Ahora viene la parte divertida. Las que llevan el velo quieren una reunión. Negociaciones formales. ¿Tienen miedo, Elena? Tengo mucho miedo. Bien. El miedo mantiene a la gente honesta. Los motores arrancaron de forma suave y limpia. ¿Dónde y cuándo? Estación neutral. Puesto avanzado de Darwin. 48 horas. Delegación diplomática al completo. Traen representantes de las 16 especies. Una pausa. Los altos mandos te quieren allí. Elena gimió. Soy pésima para la diplomacia. Por eso me entrenaron para romper cosas. Te quieren allí precisamente porque eres pésimo en diplomacia. Recordatorio visual de lo que sucede si el diálogo fracasa. Marcus soltó una risita. Ponte el uniforme de gala. La que no tiene manchas de sangre. Solo tengo un uniforme de gala. Luego lávalo. Se cortó la conexión. Y Elena se quedó sola con sus pensamientos y la oscuridad infinita del espacio. 347 personas, 82 niños. Su crimen se había cometido en territorio que el dominio Corax deseaba. Sus manos se aferraron a los controles hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Profesional. Mantén una actitud profesional. Canalízalo hacia algo útil.
Las siguientes 48 horas transcurrieron en un torbellino de viajes a velocidades superiores a la de la luz, informes obligatorios y una conversación muy incómoda con suministros sobre por qué sus botas necesitaban ser reemplazadas de nuevo. Le dieron unas nuevas sin decir nada. El departamento de suministros había aprendido a dejar de hacer preguntas sobre lo que los operadores del cuerpo de respuesta hacían con sus equipos. El puesto avanzado Darwin era territorio neutral, construido y mantenido por el Consejo de Mundos Alineados. Orbitaba una estrella muerta, todo metal reluciente y optimismo diplomático. Elena atracó, se sometió al escaneo de seguridad que detectó 17 armas ocultas y sonrió amablemente cuando le pidieron que las entregara. No, capitán. El reglamento de la estación establece claramente: soy el núcleo de respuesta terrano. Jamás entregamos nuestras armas. Eso también figura en vuestro reglamento. La enmienda al apartado 12, párrafo 9, se añadió hace 6 meses, cuando empezamos a asistir a las funciones del ayuntamiento. Inclinó la cabeza y siguió sonriendo. Puedes llamar a tu supervisor si quieres. Esperaré. El agente de seguridad, un parva nervioso que parecía pariente de Kellix, hizo la llamada. 2 minutos después, Elena entró en la estación completamente armada. Progreso. La sala de conferencias resultaba impresionante, en ese sentido insípido. Los espacios diplomáticos siempre lo fueron. Mesa grande, sillas cómodas, iluminación tenue diseñada para que la gente se sienta a gusto. 17 delegados esperaban sentados, representando al dominio de Corfax y sus aliados. Todos parecían mucho menos arrogantes que hace 48 horas. Elena tomó asiento junto a la embajadora Victoria Hayes, una mujer de cabello plateado que había estado negociando tratados de paz desde antes de que Elena naciera. Junto a ella se sentaba el almirante James Hunt, que parecía incómodo con su uniforme formal, y la doctora Priyameta, de la División de Xenopsicología. Gracias a todos por venir. El embajador Hayes comenzó con voz suave y diplomática. Creo que podemos resolver esta situación pacíficamente en beneficio de todas las partes involucradas. El alto árbitro Yelix brilló con disgusto. Su agente nos amenazó, asesinó a nuestro personal, cometió actos de piratería y terrorismo después de que usted bombardeara una estación de investigación civil hasta convertirla en polvo radiactivo. Elena dijo secamente. Mantengamos la perspectiva clara. Dijo la capitana Quesayes en tono de advertencia. ¿Qué? Se supone que debemos fingir que no mataron a 347 no combatientes. Que sus barcos no destruyeron sistemáticamente todos los edificios, todos los vehículos, todas las personas en Nueva Pekín. Elena se inclinó hacia adelante. Vi las imágenes. No fallaron. Esto no fue un daño colateral. Esto fue un exterminio. Los delegados se movieron incómodos. El comandante VL, con un semblante mucho menos confiado que el que había mostrado en su propio consejo de guerra, tomó la palabra. No sabíamos que el objetivo era civil. Los servicios de inteligencia indicaban la instalación militar. Tu inteligencia era errónea. Sus soluciones de segmentación fueron perfectas. Elena sacó su tableta y proyectó las imágenes en la pantalla central. Cuerpos. Cuerpos pequeños. Así es como se ve una segmentación perfecta cuando no te molestas en verificar tu inteligencia. Silencio. Pesado y sofocante. La doctora Meta se aclaró la garganta. Quizás deberíamos discutir los términos de un alto el fuego. Establecer límites y reglas de interacción para el futuro. Ya está establecido, dijo Elena, que hay que mantenerse fuera del espacio neutral. No se atacan objetivos civiles. No se puede expandirse a territorios ocupados por especies que no han dado su consentimiento. Sencillo, básico, las reglas que siguen todos los demás. Y si nos negamos, uno de los representantes de SCR, más valiente o más estúpido que los demás, dirá: si determinamos que nuestros intereses estratégicos lo requieren, entonces dejaremos de pedirlo amablemente. El almirante Hunt habló por primera vez. Su voz reflejaba el peso de 40 años de servicio militar. El capitán Kess representa el 1% de nuestro cuerpo de respuesta. Son nuestro bisturí. Quirúrgicos, precisos, aterradores. Pero también tenemos martillos, y de los grandes. La flota de defensa ha estado en alerta desde el nuevo ataque de Pekín. 6.000 naves, 300.000 tripulantes. Todos ellos muy enfadados por lo que les ocurrió a esos botánicos. Se puso de pie, se acercó a la pantalla y cambió la imagen para mostrar las posiciones de la flota. Este es vuestro espacio.
Estas zonas rojas, vuestras conquistas, vuestro gran triunfo. 14 sistemas en 6 meses. Impresionante. La imagen cambió. Este es nuestro espacio. 143 sistemas. Todos ellos defendidos. Todos. Ellos conectados por redes logísticas más rápidas que la luz, capaces de movilizar grupos de batalla enteros en horas. Y este otro cambio. Esto es lo que tardaríamos en esterilizar cada mundo que controláis. 42 días. Eso con armas convencionales. Si usamos las armas más divertidas, esas que inventamos durante nuestras guerras mundiales y que decidimos que eran demasiado terribles para volver a desplegarlas, podríamos hacerlo en una semana. La temperatura en la habitación bajó varios grados. «Estás amenazando con un genocidio», susurró Yelix. «Estamos explicando las consecuencias». Hayes retomó el control. Su voz seguía siendo diplomática, pero con un tono firme. La Unión Terrana no quiere la guerra. Queremos paz, comercio, intercambio cultural, todas esas cosas civilizadas y aburridas que hacen las especies cuando no intentan asesinarse entre sí. Pero también somos pragmáticos. Sabemos a qué responden especies como la tuya. ¿Especies como nosotros? Las mandíbulas de VL chasquearon con furia. Depredadores, dijo la doctora. Meta en voz baja, casi con dulzura. No es un insulto. Es una clasificación. Evolucionaron como superdepredadores en sus respectivos mundos. Ascendieron a la cima de sus cadenas alimenticias mediante la violencia y la dominación. Es natural, comprensible, está escrito en su código genético. Sonrió, y fue triste. Los humanos también son depredadores. Pero también somos presa. Evolucionamos en un entorno donde todo intentaba comernos. Grandes felinos, reptiles aún más grandes, furiosos hipopótamos, todo venenoso. Bacterias que podían matar en horas, virus que arrasaron continentes. Sobrevivimos siendo más inteligentes, más rápidos, más feroces que cualquier otra cosa en nuestro mundo. Y luego convertimos ese instinto de supervivencia en civilización. Elena observó el proceso de los delegados. Esto hizo que la comprensión iluminara algunos rostros, la negación en otros. ¿Estás diciendo que los humanos son más peligrosos que nosotros? Uno de los guerreros halcón Brent rugió. Porque fuisteis presa. No. La sonrisa de Meta se desvaneció. Vant, digo que los humanos son más peligrosos porque recordamos haber sido presa. Recordamos lo que se siente ser cazados, escondernos, ver morir a nuestros hijos porque no fuimos lo suficientemente fuertes para protegerlos. Y juramos no volver a ser tan débiles. Así que nos hicimos fuertes, muy fuertes. Tan fuertes que nada en nuestro mundo podía amenazarnos. Entonces miramos a las estrellas y nos preguntamos qué más había ahí fuera. Y nos encontrasteis. Yelix sonaba cansado, derrotado. Encontramos el consejo. Encontramos una galaxia llena de especies jugando al imperio, trazando fronteras, tener pequeñas guerras por recursos y orgullo. Nos recordaba nuestra propia historia, nuestras guerras mundiales, nuestros genocidios, nuestros episodios de casi extinción. Hayes mostró otra imagen. La tierra, azul, verde y blanca, de una belleza casi dolorosa. Casi nos autodestruimos 17 veces antes de encontrar la paz. Armas nucleares, guerra biológica, escenarios de plaga gris con nanotecnología, inteligencia artificial descontrolada. Apenas sobrevivimos a nuestra propia adolescencia como especie, y al mirar a la comunidad galáctica vimos niños jugando con armas. Así que decidieron ser nuestros niñeros. El tono de Brel era amargo. Decidimos ser su advertencia. Elena se puso de pie, caminó lentamente alrededor de la mesa, dejándose ver, de verdad verla. Rostro joven, ojos viejos, la confianza casual de alguien que sabía perfectamente lo peligrosa que era. Preguntaron, ¿quién los detendría? Respondimos, pero hay algo que deben entender. No queremos detenerte. Queremos que se detengan. Se detuvo detrás de la silla de Yelix. El brillo de la alta árbitra parpadeó nerviosamente, pero no se giró. Todas las especies pasan por esta fase, continuó Elena.
Se vuelven lo suficientemente fuertes como para ser peligrosas, lo suficientemente estúpidas como para creerse invencibles, lo suficientemente arrogantes como para creer que la fuerza da la razón. Algunas especies lo superan, otras no. Aquellas que no se autodestruyen o son destruidas por alguien más. Te ofrecemos una tercera opción. Madura ahora mismo, mientras aún puedas. Elena regresó a su asiento. La galaxia es un lugar peligroso. Peligros reales, no imaginarios. Hay cosas en la oscuridad que hacen que tu dominio parezca una rabieta de un niño pequeño. El ayuntamiento conoce algunos de ellos. Sabemos más. Y al final, una de esas cosas es, voy a darme cuenta de todo el ruido que estáis haciendo, de toda la atención que estáis atrayendo, y vamos a venir a buscaros. Estáis intentando asustarnos, balbuceó uno de los delincuentes. Estoy intentando educarte. Elena se sentó, con un repentino aspecto de agotamiento. ¿Creen que los humanos dan miedo? Somos los amigables. Somos la especie que decidió que la paz era mejor que la violencia. Que la cooperación venció a la competencia. Que la civilización significaba algo más que asesinatos organizados. Pero recordamos las alternativas. Nos hemos topado con algunas de ellas. Y créanme cuando les digo que no querrán encontrarse con esas alternativas. El almirante Hunt mostró otra pantalla. Mapas estelares, sectores marcados en negro. Estas son zonas muertas. Lugares donde alguna vez existieron civilizaciones. No extintas, no conquistadas, simplemente desaparecidas, esterilizadas. Hemos encontrado 43 de ellas en nuestras exploraciones. Lo que sea que haya hecho eso sigue ahí fuera, y no negocia. El silencio se prolongó. Elena observó cómo los delegados asimilaban esto, cómo su certeza se desmoronaba en algo parecido al miedo. Bien. El miedo era honesto. El miedo significaba que estaban prestando atención. El embajador Hayes rompió el silencio. Así que aquí están nuestros términos. Simples, no negociables. Primero, retirada inmediata de todos los territorios neutrales. Segundo, reparaciones por las bajas civiles, comenzando por Nueva Pekín. Tercero, participación en el Consejo de Acuerdos de Defensa Mutua de los Mundos Alineados. 4. Aceptación de observadores de la Unión Terrana en todas las operaciones militares para garantizar el cumplimiento de las convenciones sobre derechos de los seres sintientes. Esos términos son insultantes, dijo Bree, pero su voz carecía de convicción. Esos términos son generosos, corrigió Hunt. La alternativa es dejar que la capitana Kess y sus 2 millones de amigos se encarguen de esto a su manera. ¿Quieren eso? Nadie quería eso. Tienen 72 horas para ratificar estos términos, continuó Hayes. Después de eso, expiran y pasamos a sanciones económicas, seguidas de cuarentena y, finalmente, intervención militar. Yelix parpadeó con varios colores antes de asentarse en un gris derrotado. ¿Qué garantía tenemos de que su cuerpo de respuesta no asesinará simplemente a nuestros líderes? ¿De que la capitana Kess no regresará con sus colegas y nos eliminará a todos? Elena rió. No pude evitarlo. Si quisiéramos que murieran, estarían muertos. Tuve 17 oportunidades de matar a todos en ese consejo de guerra. Probablemente podría haber manipulado su reactor para que explotara con retardo, arrasar toda la estación y hacer que pareciera un accidente. Eso es. No es lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Respondemos. Si alguien daña a los humanos, les devolvemos el daño proporcionalmente. Exactamente. Luego les damos a elegir, detenerse o intensificamos la violencia. La mayoría de las especies se detienen. Ella se encontró directamente con el brillo de Yelix. Mataste a 347 de los nuestros. Yo maté a 15 de los tuyos y atemoricé al resto para que se sometieran. Eso es proporcional. Ahora les toca elegir si esto termina aquí o continúa. Y si elegimos continuar. La expresión de Elena se volvió inexpresiva. Vacía. Entonces continúa hasta que uno de nosotros se extinga. Alerta de spoiler, no seremos nosotros. Los delegados se reunieron en un grupo, con voces bajas y urgentes. Elena los observó discutir, vio el momento en que la realidad venció al orgullo. Estaban derrotados, y lo sabían.
No por superioridad numérica ni mejores armas, sino por el simple hecho de que los humanos habían sobrevivido a cosas peores que cualquier cosa que el dominio pudiera lanzarles, y habían salido fortalecidos. Finalmente, VL habló. Aceptamos. Los términos quedan ratificados, con efecto inmediato. Las fuerzas se retirarán en 48 horas. Reparaciones. Se negociará por los canales adecuados. Asistiremos a las sesiones del Consejo según lo solicitado. Y los observadores, insistió Hayes, aceptaron. Aunque sospecho que nuestras operaciones les resultarán mucho menos interesantes de ahora en adelante. Esa es la idea. La embajadora se puso de pie y extendió la mano. Las costumbres de la vieja tierra están obsoletas en todas partes, excepto en la diplomacia. Sentado detrás de ella, con esos fríos ojos marrones. Tomó la mano con cuidado y la estrechó de inmediato. Espero que tengas razón. Por el bien de todos, se levantó la sesión. Los delegados salieron en fila, con aspecto conmocionado pero vivos. Elena permaneció sentada, mirando la pantalla que mostraba las ruinas de Nueva Pekín. ¿Estás bien?, preguntó Hunt en voz baja. No, pero lo estaré. Se irguió. ¿De verdad van a obedecer por ahora? El miedo es un poderoso motivador. Hizo una pausa. Sabes que los demás operadores del núcleo de respuesta estarán celosos. Hiciste el primer contacto con un imperio hostil y los asustaste sin disparar un solo tiro. Yo disparé bastante. 15 guardias, ¿recuerdas? Elena se dirigió a la puerta. Además, esto no ha terminado. Siempre hay alguien que no entiende el mensaje. Alguien que cree que los humanos están fanfarroneando. Alguien que necesita una demostración más directa. Pareces estar deseando que llegue. Yo no, pero estoy preparada. Se detuvo en la salida y miró hacia la sala de conferencias vacía. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Ellos luchan porque quieren. Nosotros luchamos porque tenemos que hacerlo. Elena pasó el tiempo escribiendo su informe, limpiando sus armas e intentando no pensar en los pequeños cuerpos entre las ruinas de Nueva Pekín. Distancia profesional. Así lo llamaban las evaluaciones psicológicas. La capacidad de separar la misión de las emociones para funcionar a pesar del horror. Elena lo llamaba autoengaño, pero funcionaba bastante bien. El Comando Espacial Terrestre se encontraba en Ginebra, enterrado bajo 300 metros de hormigón armado porque los humanos aprendieron por las malas que las cosas importantes deben ser difíciles de destruir. Presentó su informe en persona, se puso firme, mientras la general Sara Martínez leía su informe en una tableta que probablemente costaba más que la nave de Elena. Impresionante trabajo, capitana. Limpio, eficiente, mínimas bajas. Justo lo que necesitábamos. Martínez levantó la vista, sombría. Ojos penetrantes. ¿Cómo se encuentra? Bien, señora. Eso mismo dijo su predecesor. Justo antes de adentrarse en el océano, con todo su equipo de combate, y no regresar. El general dejó la tableta. No le pregunto como su superior. Le pregunto como alguien. Que ha hecho lo que usted hace y sabe lo que cuesta. Elena vaciló. La distancia profesional se resquebrajó ligeramente. Vi las imágenes de Nueva Pekín 63 veces. Todavía puedo verlas cuando cierro los ojos. A los guardias Corax que maté, no recuerdo sus rostros. A los botánicos que murieron, los recuerdo a todos. Bien. El día que deje de recordar será el día en que se convierta en aquello contra lo que luchamos. Martínez se puso de pie y caminó hacia la ventana con vistas a la ciudad. El cuerpo de respuesta existe porque a veces la violencia es el único lenguaje que ciertas especies entienden. Pero nunca olvidamos que la violencia tiene un precio. Cada vida que se pierde, incluso en una causa justa, nos disminuye un poco. Eso es lo que nos hace humanos. ¿Puedo hablar con libertad, señora? De acuerdo. Es un sentimiento bonito, pero no devuelve la vida a la humanidad. Muertos. Eso no hace que sus hijos sean menos huérfanos. No deshace lo que hizo el dominio. La voz de Elena sonó tensa. Los asustamos, los hicimos retroceder. ¿Qué sucede cuando dejan de tener miedo? Cuando algún nuevo comandante decide que los humanos estaban fanfarroneando y pone a prueba nuestra determinación. Martínez se giró y sonrió con amargura. Entonces se lo recordaremos una y otra vez, tantas veces como sea necesario hasta que la lección les quede grabada o estén demasiado muertos para olvidarla.
Regresó a su escritorio. Tienes 2 semanas de permiso. Obligatorio. Ve a casa. Ve a tu familia. Recuerda por qué hacemos esto. Luego, infórmate y hablaremos de tu próxima misión. Siempre hay una próxima misión. Siempre hay alguien a quien hay que detener. Para eso existimos. Alguien tiene que interponerse entre los monstruos y los inocentes. El general abrió otro expediente. Retírate, capitán. Elena saludó. Salió de la oficina y subió en ascensor a la planta baja. Ginebra era preciosa en otoño. Hojas doradas y aire fresco. La gente caminaba por las calles sin miedo, reía en los cafés, vivía la vida. Intactos por la guerra. No sabían nada de Nueva Pekín, ni del dominio Corfax, ni de la respuesta que los había detenido. No necesitaban saberlo. Ese era el punto. Su apartamento era pequeño, cómodo, deliberadamente impersonal. Elena dejó su equipo, se duchó hasta que el agua salió fría y se desplomó en la cama. Finalmente se durmió, con sueños de cuerpos pequeños y ojos marrones fríos, y la pregunta que atormentaba a todos los operadores de los cuerpos de respuesta. ¿Cuándo el monstruo que detiene monstruos se convierte en un monstruo más? No tenía respuesta. No estaba segura de que alguien la tuviera. Pero mientras siguiera haciéndose la pregunta, mientras siguiera recordando el precio, tal vez conservaría la humanidad suficiente para importar. La galaxia giró. El dominio Corfax se retiró. Se firmaron tratados de paz. Se reanudó el comercio. Y en la oscuridad entre las estrellas, 2 millones de operadores de los cuerpos de respuesta esperaban pacientemente la próxima vez. Alguien necesitaba que le recordaran que la misericordia de la humanidad tenía límites, pero su memoria no. Habían preguntado quién los detendría. Ella entró con sangre en las botas y dijo, yo. La galaxia había estado escuchando.